Vamos a leer hoy en Primera de Corintios capítulo 3 y vamos a leer del versículo 1 al 11 de la primera carta de Corintios. Yo espero que sus oídos, su mente y su corazón estén dispuestos a recibir lo que Dios nos va a hablar esta noche. Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 11, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Verso 11, si lo puede leer conmigo, a una misma voz dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén y amén. Desde que iniciamos estudiando esta carta, el apóstol Pablo en aquel momento, cuando escribe esta carta a los hermanos de Corinto, Pablo viene atendiendo un problema que había en aquella iglesia. Y el problema que había en aquella iglesia es que se habían armado 4 grupos de cristianos siguiendo a pastores. Un grupo de hermanos decían: yo sigo a Pedro, mi pastor es Pedro. Había otro grupo que decía: mi pastor es Pablo, yo sigo a Pablo, yo soy de Pablo. Y había otro grupo que decía: yo soy de Apolo, otro predicador buenísimo que había llegado a la iglesia de Corinto. Y entonces este otro grupo decía: yo sigo a Apolo. Y había otro grupo que decía: yo sigo solo a Cristo. Y entonces en aquella iglesia se habían formado 4 bandos, 4 partidos. Cada quien seguía a su predicador preferido. Cada quien seguía a su pastor predilecto. Y entonces Pablo se da cuenta que necesita atender el problema de esa iglesia. Mis hermanos, yo no sé cuántos años tiene usted de ser cristiano, pero aquellos que tenemos más de 20, 30 años en la vida cristiana, sabemos que es rara una iglesia donde no haya división. Es rara donde en una iglesia no haya división, donde no se arme un partido, un grupo de hermanos que prefieren a un pastor o prefieren al otro pastor. Iglesias, ¿verdad?, donde hay más de un pastor, o se levanta un líder con autoridad y entonces se arma la división. Pues esa es una de las maneras que el enemigo viene, mis hermanos, a dañar la obra del Señor. Y antes que se dividiera aquella iglesia, ¿verdad?, estaba dividida, pero estaban todos dentro de la misma iglesia.
Y antes que se armara una división fuera de la iglesia, entonces Pablo comienza a atender este problema. Y ahora el apóstol Pablo viene a decirle a los hermanos de aquella iglesia que ellos son, y mire, y esa palabra es una palabra fuerte, ellos eran carnales, ¿verdad? Aunque los muchachos usan esa frase como decirse, ¿qué pasó, brother? Oye, carnal, ¿tú sabes? Esa frase ahora se usa así como, ¿qué pasó, cuate? Oye, carnal. No, pero espiritualmente la frase carnal lo que realmente significa es un cristiano. Oiga, carnal lo que significa es una persona que se convirtió a Cristo, que aceptó a Cristo, que se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero que todavía sigue practicando el pecado. Ese es un creyente carnal, ¿verdad? Es una persona que, como vuelvo a repetir, es una persona que ya tiene a Cristo en su corazón, que ha hecho cambios en su vida. Esta persona tal vez ya dejó el licor, ya dejó el cigarrillo, ya dejó la droga, ya dejó de ser homosexual, ya dejó la prostitución. Sí, pero todavía sigue luchando con otros pecados. Ahora, ¿cuáles eran los pecados que estaban cometiendo los hermanos en este momento? Los pecados aparecen en el versículo 3. Si usted lo vuelve a leer conmigo, ahí aparecen 3 pecados realmente que nosotros no le ponemos importancia. Cuando nosotros hablamos de pecado, lo que se nos viene a la mente es se emborrachó, ¿verdad? O fue a hacer tal cosa. No, aquí Pablo menciona 3 pecados que nosotros nos parecieran que ni siquiera son pecados. Versículo 3, una vez más dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué era lo que había? Celos. ¿Qué otra cosa? Contiendas y disensiones. Uno lee eso y uno dice, pero eso no es pecado. El celo, usted sabe, yo no sé si hay alguien aquí, pero hay gente que dice, el que no cela no ama. ¿Tú sabes? Hay gente que dice cosas como esa, cuando la mujer es muy celosa, cuando el hombre es muy celoso, ¿verdad? Y entonces una mirada que le hagan y todo, o suena el celular, ¿y quién te está chateando? ¿Y quién te está llamando? ¿Y quién? Y aquello que uno no sabe ni si contesta el teléfono o qué. Y entonces dice, es que si yo no celo, no amo. No, señor, el celo es pecado. Y yo se lo voy a comprobar. Se lo voy a comprobar como la Biblia lo enseña. Vaya conmigo a Santiago capítulo 3 y vamos a leer allí algo que la Biblia nos dice con mayor claridad. Santiago capítulo 3 versículo 13. Santiago capítulo 3 versículo 13. Ya le digo hasta dónde lo vamos a leer. Santiago 3 verso 13. Vamos a leerlo hasta el 18 para leerlo completo. Oiga lo que dice la Biblia. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta. Ojo, ¿la buena qué? Buena conducta. Eso es lo que Dios espera de sus hijos. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, ¿celos qué? Entonces los celos no vienen solitos. Los celos arrastran la amargura. Una persona celosa se vuelve amargada. Oiga lo que dice la Biblia. Pero si tenéis celos amargos y contención, celo. El celo trae amargura. Y el celo, la amargura que trae, contención, pleito. ¿Aló? Viene el pleito. Entonces dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón,
No os jactéis, o sea, no te jactes que eres un hermano fiel, que eres un líder fiel. No te jactes, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Oiga, ¿de dónde vienen los celos? De la tierra. Animal y diabólica. Ah, ¿usted piensa que los celos es normal? No, señor, eso viene del diablo. Eso viene de la sabiduría animal, terrenal. Verso 16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra. ¿Alguien lo está leyendo, hermano? Entonces por eso le digo, nosotros no le queremos poner mente al pecado de celo. No, hombre, si el celo, eso es normal. Es normal celar. Espérate. El Señor dice en su palabra que esto no viene de parte de Dios. Vuelvo a leer el verso 16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Dígalo otra vez. Verá que nos cuesta ser amable. ¿Ah? Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, ¿ni qué? Ese es el pecado más fácil que se comete, la hipocresía, ¿sí o no? Mire, hermano, te voy a decir algo antes que se me olvide. Cuando a mí me dice alguien, yo no voy a la iglesia evangélica porque solo hipócritas hay, estamos necesitando a otro, le digo yo. Porque el que diga que aquí en la iglesia, el que diga aquí que no es hipócrita, es mentiroso. ¿Quién no ha cometido hipocresía, hablar detrás de alguien? ¿Sí o no? ¿Quién no ha hablado? ¿Quién no ha hecho un comentario? ¿Quién no ha hecho algún comentario feo y dañino de alguien que cuando lo ves, hola hermano? Y cuando estás detrás, tú haces un comentario dañino, feo. ¿Sí o no? Hipócrita. Somos hipócritas, eso ya lo tenemos por naturaleza. Sí, hermano, en la iglesia está llena, la iglesia cristiana está llena de hipócritas. Yo no voy a decir que no. ¿Usted cree que a mí me ofende? ¿Usted cree que yo me ofendo cuando alguien me dice, es que ustedes los evangélicos son hipócritas? Aleluya, le digo yo. Porque ¿cómo voy a negar lo que somos? A ver, el que diga que no ha cometido pecado, ¿qué dice la Biblia? Es mentiroso, ¿sí o no? El que diga que no ha cometido pecado es mentiroso. ¿Ah? Cuando usted le digan que son los evangélicos, los pastores son hipócritas, así es, todos somos hipócritas, pero hay lugar para otro, dígale. Hay lugar para otro. Porque no venimos a la iglesia por ser buenas personas. Venimos a la iglesia porque somos malas personas que necesitamos la ayuda del Señor. Punto. El Señor vino a buscar lo que estaba. Entonces no se me haga, hermano. No se me haga. El Señor vino a buscar a los que estábamos perdidos. Y seguimos luchando con nuestras debilidades. ¿O usted no lucha con debilidades? Yo sigo luchando con debilidades. Debilidades humanas, debilidades carnales, malos pensamientos. Si yo soy el único carnal aquí, hermano. Pero si habemos varios carnales, aleluya, ya no me siento solo. ¿Ah? El pecado de celo. Si usted le pregunta a mi esposa cómo era el pastor, ay Dios mío, ni se lo recuerdo. Con la sombra la celaba. De hecho, los primeros años cuando nos casamos ni siquiera la dejó estudiar. Yo no la quise dejar estudiar por celo. Hasta después de varios años que el Señor me sanó, yo mismo comencé a llevarla a la universidad, pero no la dejé estudiar. ¿Qué? No, se me enamora ya, va a ver a otro. Y no.
Pero el Señor me liberó, me sanó de ese pecado, me perdonó de ese pecado. Y le doy gracias a Dios porque realmente yo era un celoso enfermizo, dañino, ofensivo. Era ofensivo. Por eso es que entiendo la palabra de Dios cuando nos habla del daño que trae el celo, la amargura que trae el celo, la ofensa que trae el celo y todo lo que arrastra. Entonces, en la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo identifica que en esa iglesia los celos, la envidia, los pleitos, las contiendas, las disensiones, ¿verdad? Eso estaba dañando la iglesia. Y el problema era, como vuelvo a repetir, grupos de hermanos siguiendo al pastor Pedro, al pastor Pablo, al pastor Apolo y otros diciendo que siguen a Jesucristo. Había un grave problema y ese problema todavía continúa en las iglesias. De hecho, hay muchos hermanos que usan a los pastores para comparar. Este me gusta esta cosa, el otro pastor me gusta de esto, el otro pastor me gusta no sé qué. Y yo le he dicho, hermano, se lo he dicho a usted y se lo voy a repetir una vez más. Cuando escuchemos a un pastor predicar, usted no vaya buscando qué es lo que le gusta de ese pastor, si es cómo se viste, cómo habla, cómo se mueve, cómo camina, ¿verdad? No se fije en eso. Cuando usted escuche a un pastor predicar, lo más importante es que usted revise la palabra que está predicando. Eso es lo más importante de la predicación de un pastor. No es si la voz es muy alta, si es muy baja, si es peludo, si es pelón. No, si es flaco, si es gordo, si es feo, si es guapo. No, señor. Usted póngale atención a la palabra, porque es eso lo más importante de la predicación de un pastor. Es si está predicando la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo quiere ayudar a los hermanos. Y con toda humildad, hermano, te lo digo con mi corazón, porque como pastor para mí, pues no es tan fácil enseñar esto, pero aquí estoy con la ayuda del Espíritu Santo, pudiendo hablarte y decirte lo que te voy a decir. El apóstol Pablo, queriendo ayudar a aquella iglesia, les dice que miren a sus pastores como lo que realmente son. Y yo quiero hoy, con temor y temblor, decirte, hermano, usted debe aprender a ver a sus pastores aquí en esta iglesia, ¿verdad? O a cualquier pastor que usted escuche, mire o admire, apréndalos a ver como lo que son. No ponga a los pastores donde no deben ser puestos. Y te voy a compartir por lo menos 4 puntos aquí en esta enseñanza. Número 1, los pastores son servidores. Los pastores somos servidores. Versículo 5. Mire lo que dice. Después que Pablo les dice, ¿verdad?, que él no les pudo hablar como persona adulta, sino como niños espirituales porque están peleando. Entonces luego viene Pablo en el verso 5 y dice: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Y qué dijo que eran? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. El apóstol Pablo, y yo le he dicho a usted, cómo me gusta ver cómo el apóstol Pablo tenía una humildad. Pablo, que había sido llevado al cielo. Mire, hoy yo no entiendo cómo hay tantos que se jactan, pero Pablo fue llevado al cielo, al tercer cielo Dios lo llevó. Miró y oyó cosas que dice que Dios no le dio permiso de hablar en la tierra. Pablo miró y oyó cosas en el cielo y el Señor le dijo: no puedes decir nada. Imagínate qué clase de privilegio. El apóstol Pablo, que había resucitado a un muchacho que se había caído de un tercer piso, creo yo, y cayó y ¡pum!, se mató el tipo aquel. Llegó Pablo, le dio un abrazo y resucita. ¡Wow! Los pañuelos que usaba Pablo, posiblemente para secarse,
lo llevaban a la gente enferma y solo los tocaban a las personas y se sanaban. ¡Wow! ¿Qué clase de poder, unción, autoridad tenía ese hombre? Pero qué clase de humildad la que tenía. Porque cuando yo leo aquí y dice, ¿qué es Pablo? O sea, ¿por qué están poniendo su fe en mí? ¿Por qué están poniendo su fe en Apolo? Usted se ha fijado que hoy los predicadores es todo lo contrario. Ellos quieren llamar a la gente hacia ellos. No sé si se ha fijado en eso. La mayoría de predicadores, los más famosos que existen hoy en las redes sociales, ellos quieren atraer al pueblo hacia ellos. Ellos quieren exaltarse, presumirse. Ellos quieren que vean que yo soy el que tiene la unción y que aquí nadie más tiene unción. Nadie más puede soplar como yo soplo. Nadie más toca como yo toco. Nadie más empuja como yo empujo. Y ellos traen quieren ser admirados. Pero Pablo no. ¿Qué es Pablo? ¿Y qué es Apolo? ¿Qué dijo que eran? Servidores. ¿Ah? Somos servidores. Ah, no. Oiga ahora. Nadie quiere tener el título de pastor. Ahora hay pastores que no quieren tener el título de pastor. Ahora quieren llamarse revendero. ¿Cómo? Reverendo. Revendero. Reverendo. ¿Ah? Hoy quieren llamarse profetas. Hoy quieren llamarse apóstoles. Y yo creo que algunos ya van por arcángeles, serafines y querubines. Yo no sé hasta dónde van a llegar. Pero en una ocasión el Señor les había dicho a los discípulos: miren, ya me está llegando mi hora. Cuando lleguemos a Jerusalén, allá me van a entregar. Y el Señor les va contando a los discípulos. Y el Señor camina y los deja allá atrás. Y comienzan aquello. Y ahora que el Señor ya no esté, ¿quién va a ser el número uno? Dice Pedro. Y pues yo, dice Juan, porque yo soy el más íntimo. Yo, dice Judas, porque yo ando los reales. Yo, dice Pedro, porque yo soy el que me prefiere. Y la Biblia dice que entre los 12 iban discutiendo quién de ellos iba a ser el número uno. Ese mismo espíritu ahí está, ¿sí o no? Entre los apóstoles ahí estaba ese espíritu de ser el primero. Dos de los discípulos le dijeron: Señor, concédenos que yo me siente a tu derecha y mi hermano a la izquierda. Ay, gente que anda buscando posición, gente que anda buscando un lugar, gente que anda buscando un título. Y entonces Jesús los tuvo que reprender y dice: ¿qué venían hablando en el camino? Y todos se asustaron porque creían que Jesús no lo sabía, si el Señor lo sabía todo. ¿Qué venían hablando en el camino? No les he enseñado que el que quiera ser el primero debe ser el servidor de todos. ¿Ah? Los gobernantes de las naciones se enseñorean, pero ustedes no se van a enseñorear, ustedes van a servir. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, ha venido a servir. ¿Ah? Si los pastores entendiéramos eso, hermano, que estamos aquí no para que nos aplaudan, no para que nos den hurra. No, hermano, estamos para servir. ¿Ah? Si el único que merece aplauso es el Señor. Yo, dice Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, yo he venido, pero no para que me vengan a servir. Imagínense Jesucristo, el Rey, el Señor, el Todopoderoso. Él vino a servir. ¿Qué debemos hacer los pastores y los líderes? A eso nos ha puesto el Señor. Entonces Pablo les quiere venir a quitar la idea a los hermanos de Corinto. Y esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo, yo quiero quitarte de tu mente ese espíritu que hoy está metido en muchas iglesias, donde endiosan a los pastores, los elevan a un nivel que incluso hay pastores que creen que sus profecías son más importantes que la Biblia, que sus sueños son más importantes que la Biblia, que su servicio es más. No, Señor, más importante que la Biblia, nada. Nosotros nos sometemos a la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces el apóstol Pablo les dice: ¿qué soy yo? ¿Qué es Apolo? Somos servidores. La iglesia debe entender
que los pastores, las autoridades, mis amados hermanos, la función nuestra somos servidores. Estamos para servirles a ustedes, mis hermanos. En segundo lugar, el apóstol Pablo le dice a aquella iglesia, y hoy el Señor nos dice a nosotros, que los pastores son trabajadores de la viña del Señor. Versículos 6 y 7. Versos 6 y 7. Trabajadores de la viña. Mire lo que dice. Verso 6. Yo planté. Ahora Pablo está hablando acerca de la agricultura y agarrando la figura de un agricultor para enseñarle a los hermanos. Dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo dio? No lo dio Pablo, no lo dio Apolo. La iglesia no está creciendo gracias a Pedro, a Pablo o a Apolo. No, la iglesia no está creciendo gracias a ellos. La iglesia está creciendo gracias a Dios. Los pastores hacemos nuestro trabajo, el crecimiento lo va a dar el Señor. Verso 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da. Ustedes están poniendo sus ojos en Pedro. Pues yo quiero que sepan, Pedro no es nada, solo es un servidor, es un trabajador en la viña del Señor. Tú estás poniendo tus ojos en mí, dice Pablo. Bueno, yo quiero decirte una cosa, lo único que yo hago es sembrar. ¿Y qué es lo que ellos sembraban? La palabra de Dios. Eso es lo que tiene que estar haciendo un pastor, sembrando la palabra, no hablando cuentos chinos, cuentos de vieja, cuentos de Lencho, Catarrán, de Padre, el otro, no sé cómo se llama. No, Señor. Y eso de vieja, espero que nadie se ofenda, eso lo dijo Pablo. Yo por eso lo dije. Pablo habla de cuentos de vieja ahí en una de sus cartas. Entonces por eso espero que ninguna hermana se sienta ofendida. Y si se ofendió, discúlpenme, ¿verdad? Pero lo dijo Pablo. Entonces, así que ni el que planta es algo, ni el que riega. O sea, ustedes están poniendo su mirada en mí, dice Pablo. Bueno, ustedes están confundidos. Yo solo soy un sembrador. Y Apolo es otro que está trabajando en la viña del Señor. Aquí estamos trabajando, pero el crecimiento no es gracias a mí, dice Pablo. No es gracias a Apolo, no es gracias a Pedro. El crecimiento de la obra de Dios lo da Dios, hermano. Dios es el que da ese. Por eso también siempre yo repito que toda persona que viene a esta iglesia es traída por el Espíritu Santo. Porque la palabra del Señor dice que el Espíritu añade, Nosotros podemos invitar a alguien. Usted puede invitar a un amigo, a un familiar, a un vecino. Usted puede invitar y lo felicito. Si usted está trayendo invitados, te felicito, hermano. Pero quiero que sepa una cosa, tú estás haciendo eso porque es lo que nos toca hacer a todos, invitar a otro. Pero el que va a tocar el corazón de esa persona que tú trajiste es Dios, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que le va a redarguir a esa persona para que se quede, si se va a quedar en esta iglesia, para que aprenda, para que crezca, para que obedezca al Señor. Es el Espíritu Santo. Entonces somos trabajadores. Número 3, los pastores, la iglesia debe entender que los pastores tenemos diferentes dones y funciones. La iglesia debe entender que no todos los pastores vamos a hacer lo mismo o vamos a predicar igual. Los pastores tienen diferentes dones y funciones. Verso 8, versículo 8, verso 8. Y el que planta y el que riega, ¿qué dice? Son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Otra vez, la primera parte. Y el que planta y el que riega son. Entonces Pablo está diciendo, bueno, aquí yo planté y Apolo está regando, y cada uno va a recibir su recompensa. Pero Pablo y Apolo son una misma cosa. ¿Por qué? Porque están sirviendo al mismo Señor. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. En esta iglesia yo tengo a un hermano, el hermano Daniel Aguilar. Él es mi asistente. Cuando yo me ausento,
cuando yo no estoy presente aquí en la iglesia, entonces yo lo dejo a él. Cuando yo estoy aquí predicando y el hermano Daniel tiene que atender alguna necesidad, alguna emergencia, él lo atiende con la autoridad que yo le he dado, que el Señor le ha dado. Y en 2 ocasiones, el hermano Daniel, porque tal vez no tiene todavía el convencimiento, pero en 2 ocasiones yo le he propuesto, hermano Daniel, yo quiero que seas el pastor asistente de la iglesia. Y en las 2 ocasiones él me ha dicho, no, pastor, yo voy a seguir sirviendo, y si algún día Dios me da el sentir o pone en mí, ese saco, me dijo, me queda muy grande. Ese saco me queda muy grande. Yo voy a seguir trabajando lo que usted me delegue. Entonces yo quiero decirte que cuando el hermano Daniel queda pastoreando la iglesia en mi ausencia o queda predicando aquí, ¿él viene a hacer algo aparte de lo que yo hago o está haciendo lo mismo que yo hago? Eso es lo que deberíamos de ver. Deberíamos de ver, ¿verdad? Que no todo lo voy a poder hacer yo. Que no todo lo voy a poder hacer yo porque no puedo. Y que necesito la ayuda de él y voy a seguir necesitando la ayuda de otras personas. Y que usted, cuando reciba a un predicador aquí, ¿verdad? Cuando usted vea a alguien predicando aquí que no sea el pastor Jerónimo, ya sea el hermano Joel o el hermano Javier, que son los que están predicando, o el hermano Daniel, ellos van a venir a predicar ¿qué? ¿Qué van a venir a predicar? ¿La palabra de Dios o la palabra mía? ¿La palabra de Dios o la palabra de ellos? Entonces usted tiene que aprender a recibir la palabra de Dios de las personas que aquí son delegadas, hermano. Aunque no prediquen igual que yo, no tienen el mismo timbre de voz, ¿verdad? No son pelones como yo, no son feos como yo, ¿verdad? Entonces, pero ellos vienen a predicar la palabra del Señor. Entonces, ¿usted viene a oír a qué? ¿Viene a oír al pastor Jerónimo o viene a oír la palabra de Dios? Ok, entonces cuando usted venga a escuchar y esté otra persona aquí, usted reciba la palabra del Señor, mi amado hermano, ¿verdad? Porque no estamos aquí para dividirnos, estamos para unirnos. Aquí hay alguien que está sembrando y otro que está regando, pero al final somos uno en Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Los pastores somos colaboradores de Dios. Versículo 9 al 11. Versículo 9 al 11. Los pastores somos colaboradores de Dios. Mire lo que dice. Versículo 9 hasta el 11. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Aquí está Pablo diciendo, ¿qué somos? Ya dijimos, somos servidores, dijo Pablo. Somos trabajadores de la viña. Estamos sirviendo al mismo Señor, aunque tenemos diferentes dones. Y ahora dice el apóstol Pablo, somos colaboradores de Dios. Dice, verso 9, porque nosotros somos colaboradores de ¿quién? O sea, ¿con quién estamos colaborando? Con Dios. Todo servidor en esta iglesia es un colaborador de Dios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Hasta ahí lo voy a dejar en el versículo 10. Me gustaría que volvamos a leer el verso 10. Verso 10, acompáñeme por favor. ¿Qué dice? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Ahora, ¿qué dice? Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Ahora mire qué tremendo lo que el apóstol Pablo les estaba enseñando a aquellos hermanos. Entonces Pablo dice, ¿saben qué? Es verdad. Yo fui el que fundé la iglesia. Por eso Pablo dice, yo fui el arquitecto. Yo fui el que puse el fundamento. Porque en la iglesia de Corinto fue Pablo el que la inauguró. Fue Pablo el que llegó a predicar. Ok, pero luego que Pablo se va,
Pablo deja al predicador o al pastor Apolo y queda Apolo predicando la palabra del Señor. Entonces dice Pablo, yo puse el fundamento, yo puse la base. ¿Y cuál es el fundamento, mis hermanos? Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento de los cristianos? Jesucristo. Ese es el fundamento de los cristianos. Yo puse el fundamento, dice Pablo. Pero otro, ¿qué hace otro? Otro, ¿qué hace otro? Edifica encima. ¿Lo leyó ahí en el versículo 10? Otro edifica encima. Ahora te voy a poner otro ejemplo. En esta iglesia preciosa que Dios nos ha permitido 29 años estar pastoreando, que estamos celebrándolo este mes de febrero y lo vamos a celebrar el domingo 26 en los 2 cultos. Entonces, en esta iglesia hay hermanos que para mí son de gran ayuda, hermanos que tienen el cargo de directores o de colaboradores. Directores y, no es colaboradores, ¿cómo se llama? Coordinadores, directores y coordinadores, gracias. Aquí hay un hermano o una hermana encargada de dirigir a los diáconos, las diaconisas. Hay una directora, hay 2 coordinadoras. Aquí hay un director que organiza todo lo que es el área de alabanza y sonido. Aquí hay una hermana que es directora de maestro que atiende a los niños los miércoles y los domingos. Aquí hay un matrimonio que son directores de evangelismo. Aquí hay 2 hermanos que están a cargo de la consolidación aquí en el templo. ¿Qué más? ¿Qué se me queda? Yo creo que por ahí estamos. Maestro, diácono, alabanza, evangelismo, consolidación. Entonces hay hermanos que están haciendo un trabajo, que están haciendo, ellos están que edificando. De lo que a mí me toca como pastor enseñar, instruir, hay un grupo de hermanos que son de gran ayuda para mí. Yo espero que usted entienda eso. ¿Y por qué me interesa que usted lo entienda? Para que usted aprenda a orar, no solo por mí, ore por la gente que trabaja aquí conmigo. Ellos también necesitan la oración suya. Aquí hay un equipo de trabajo. Aquí en esta iglesia en total, si no estoy equivocado, tenemos 130 servidores. 130 servidores. Un día me dijo un hermano de otra iglesia que vino mientras estábamos haciendo la reunión de líderes hace poco. Y entonces me preguntó que si había culto. Y entonces le dije, no, hoy no hay culto, es reunión de líderes. ¿Qué me dice? Y pues si solo con los líderes, dice, tiene el doble de miembros de mi iglesia, dice, ¿verdad? Gloria a Dios, hermano, le digo, pero no ha sido fácil, le digo. Son 29 años de estar trabajando, de estar formando, de estar. Así está mi pastor, dice, él está formándonos a nosotros. Entonces apoyen a su pastor, oren por su pastor. En lugar de criticar al pastor, oren por él. Apóyenlo, ayúdenlo. Sí, el pastor allá está formando líderes, dice. Pues unite, hermano, allí en tu iglesia, trabajá, unite. ¿Por qué? Porque la obra no la podemos hacer solo los pastores, hermano. Entonces yo le doy gracias a Dios. Yo le doy infinitamente gracias a Dios, hermano, por esos 130 hombres y mujeres, jóvenes y adultos que hay en esta iglesia que brindan su servicio de manera voluntaria. La iglesia no les paga un salario, la iglesia no les ayuda para el transporte. Ellos voluntariamente, ¿verdad?, han dedicado ese trabajo voluntariamente para servir al Señor. Entonces, los pastores hacemos nuestro trabajo. Los líderes están haciendo el suyo. Pero ahora le toca a cada miembro hacer el suyo. Volvamos a leer el versículo 10, por favor. Vuelva conmigo a leer el versículo 10. Mire lo que dice. Verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ahí estaba la labor de Pablo. Puso el fundamento en la iglesia.
y otro edifica encima. Esos otros son los líderes, ¿verdad?, que están edificando. Pero ahora hay un llamado para el pueblo, para aquellos que no son líderes de esta iglesia, para aquellos que son miembros de esta iglesia, para aquellos que vienen a cada culto de miércoles, domingo. Esto es para usted, lo que dice al final del versículo 10. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Una vez más, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué quiere decir eso, amado hermano? Lo que quiere decir es: tú vienes como miembro de esta iglesia a oír la palabra, a recibir la palabra. Tú vienes como miembro de esta iglesia, tú que no eres servidor de esta iglesia, no eres un líder de esta iglesia, pero eres un fiel asistente a cada culto de miércoles, a los cultos de domingo. Tú dices: yo soy miembro de esta iglesia, me bauticé y aquí estoy. Ok, hermano, bienvenido. Pero ahora quiero decirte que como pastor me toca a mí enseñarte, instruirte, hablarte la palabra. Los líderes que están aquí en esta iglesia, también ellos en algún momento tal vez ellos te están sirviendo allí en el trabajo que hacen, pero a ti te toca cuidar tu propio crecimiento. ¿Alguien me entendió con eso? A cada miembro de esta iglesia le toca el cuidar de su propio crecimiento espiritual. ¿Qué sucede si usted en su casa no lee la Biblia? No crece. ¿Qué sucede si usted en su casa no ora? Usted no crece. ¿Qué sucede si usted en su casa no le dedica tiempo a Dios? ¿Sabe qué sucede? Usted no va a crecer. Y va a ser, como dijo Pablo en los primeros versículos, usted se va a quedar como un bebé espiritual. Usted se va a quedar como un creyente carnal. ¿Por qué? Porque vas a ser presa fácil de tus emociones. Te vas a dejar llevar siempre por las tentaciones. Y entonces te vas a quedar como un creyente niño espiritualmente. Que cuando escuchas una palabra que lleva alimento sólido, se te va a atragantar aquí y no vas a entender nada. La verdad es que yo no entendí nada. ¿Y cuántos años tenés de estar allí asistiendo? Pues ya tengo 5 años, pero yo no entendí nada. Imagínate. ¿Ah? Cuando uno oye a un niño hablar, ¿verdad?, uno se ríe, ¿verdad?, porque dicen cosas que dan risa. Pues su lenguaje, su forma de hablar da risa, ¿verdad que sí? Uno oye a los niños decir cositas raras o hablan todo raro. Pero que yo llamara a uno de los muchachones que andan por ahí, de unos 15, 16 años, que me venga a hablar como un niño chiquito, eso está raro, ¿sí o no? ¿Ah? Y a eso se refería Pablo. Pablo se refería que habían muchos cristianos que ya tenían tiempo de estar en la iglesia y eran bebé espiritual. Hablaban como niños, pensaban como niños, actuaban como niños espirituales. Y el apóstol Pablo dijo: cuando yo era niño, hablaba como niño, actuaba como niño, me expresaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Amén, hermano. Entonces el problema es que en la iglesia muchos cristianos se han quedado como bebé espiritual. No se preocupan por crecer, por estudiar, por leer todos los días en su casa la Biblia, por orar, buscar al Señor en oración y decirle: Señor, ayúdame, yo quiero crecer, quiero entender tu palabra, abre mi entendimiento, Señor. Necesitamos, mis amados hermanos, cada uno de nosotros, ponernos la meta este año de seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Este año necesitamos, por eso es que cada domingo estamos llevando enseñanza. Ahorita estamos hablando de nuestro Dios, estamos hablando de la doctrina de Dios. Así que este próximo domingo seguimos hablando de Dios, y el otro domingo también. Nos quedan 2 domingos para hablar de la doctrina de Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Qué es lo que hace nuestro Dios? ¿Qué es lo que nuestro Dios nos ofrece? ¿Qué es lo que Dios nos da? ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros? Cuando uno conoce a Dios, entonces uno puede orar mejor, hermano. Por eso es necesario crecer. Por eso es importante que nosotros aprendamos a crecer. Mire, yo les he dicho a ustedes, hermano, cómprese una Biblia de estudio, ¿verdad? No, aquí no tenemos Biblia de estudio porque yo les he dicho que son caras, ¿verdad? Son caras.
Pero ¿en cuántas cosas invertimos? ¿En cuántas cosas invertimos? Pero a mí se me había olvidado, ¿verdad? Decirles, hermanos, si usted no puede comprar una Biblia, mire, si usted tiene un calache, le digo yo, tiene un calache, un celular, ¿verdad? De esos que ya son, que le llaman inteligentes, hermano, usted puede bajar Biblias de estudio gratis. Hay Biblias de estudio, hay aplicaciones donde hay Biblias de estudio gratis. Y usted puede andar, ¿verdad? Por ejemplo, yo en mi calache ando 3, 4 Biblias de estudio, las cuales las ocupo. 4 Biblias de estudio que me sirven, que me ayudan, ¿verdad? Aparte de las que tengo físicamente. Entonces, usted puede, si no tiene la capacidad para comprarse una Biblia de estudio, pues bájela, hermano. Y si necesita que alguien le enseñe, allá está el hermano Carlos. El hermano Carlos, él es experto en eso. Usted le puede pedir asesoría al hermano Carlos cuando pueda, él se lo va a hacer. Él le puede ayudar a bajar, a entender alguna aplicación de estudio bíblico. ¿Qué es lo que quiero decirle, mi amado hermano? Que necesitamos seguir aprendiendo de Dios. No debemos quedarnos como niños espirituales. No, hermano, hay que comer alimento sólido. Hay que aprender a crecer. Mire, otro ejemplo con los niños es que cuando los niños están pequeños, usted lo tiene que bañar porque todavía no sabe bañarse. Usted lo tiene que vestir porque todavía no sabe vestirse. Usted le tiene que cuidar para que no le pase algo, porque el niño pequeño todavía no puede discernir entre lo que es malo o es bueno. Pero cuando ese niño crece, ese niño aprende a comer, ¿sí o no? Ese niño aprende a bañarse, ¿sí o no? Ese niño ya sabe lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí o no? Pues eso es lo que necesitamos en la vida espiritual. En la vida espiritual necesitamos, mis amados hermanos, ¿verdad? A crecer. Yo quiero crecer, quiero conocer más de la palabra de Dios para que no nos quedemos. Cuando yo comencé mi vida cristiana, yo se los he dicho a ustedes, yo dejé el vicio del guaro, el cigarro, bueno, el licor, el cigarro me costó dejarlo. Yo se lo he dicho. Cigarro fue uno de los vicios que más me costó, ¿verdad? Y pasé tiempo, fumaba, lo botaba, me arrepentía, volvía a fumar y hasta que un día se acabó, ya, basta, ya no más. Entonces hay cosas que a veces nos cuesta dejar. Yo no sé qué vicio, hay alguien aquí tal vez está diciendo, pastor, yo todavía sigo luchando con este vicio. ¿Verdad, pastor? Yo sigo luchando con esta adicción. Pastor, yo todavía sigo luchando con este pensamiento. Hay cosas que no se van a ir definitivamente de nuestra mente, ¿verdad? De nuestra mente, no hablo de la práctica, pero de nuestra mente, de pensamiento, que volvamos a hacer lo mismo que hacíamos antes. Pero Dios nos ha dado algo que se llama dominio propio. Entonces el dominio propio nos ayuda. El dominio propio que Dios nos da. El dominio propio yo lo comparo con el freno de emergencia de un carro, ¿verdad? Que cuando uno va y de repente necesita frenar de emergencia, pues uno tiene que frenar ese freno de emergencia. ¿Por qué? Porque no debo irme al precipicio, no debo ir a pegar con el otro, no. Y así nos pasa en la vida espiritual. En la vida espiritual van a venir malos pensamientos, van a venir tentaciones. ¿Pero qué? ¿Voy a seguir siendo yo un cristiano carnal? ¿Voy a seguir siendo yo alguien que hago, verdad? Que digo que soy, pero no soy. Que digo que tengo a Dios, pero no lo tengo. No, hermano, ya no. Debemos activar nuestro dominio propio para que cuando venga la tentación, nosotros digamos no. Que cuando venga el mal pensamiento, nosotros digamos no. ¿Por qué? Porque quiero agradar a Dios. Así que esta noche yo te invito que juntos, hermano, entendamos que como cristianos ya tenemos el fundamento. Versículo 11, ¿qué dice? Verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ya Jesucristo ya está como fundamento en tu vida. ¿Usted ya recibió a Cristo? Si usted ya recibió a Cristo en su corazón, usted ya tiene el fundamento. Cristo es tu fundamento. Pero ahora, ¿qué necesitas? Crecer.
De ese fundamento, de ese arranque, ahora hay que crecer. Vamos a crecer. Voy a seguir creciendo. Voy a seguir creciendo en conocimiento, en sabiduría, en inteligencia. Voy a seguir creciendo en obediencia. Voy a seguir creciendo en amor. Voy a seguir creciendo en humildad. Voy a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Cuando usted deja de crecer espiritualmente, entonces usted viene a ser presa fácil del enemigo. Y cuando viene la tentación, usted cae rapidito porque no se ha fortalecido. Así que mi hermano, ya el fundamento ya está. Ahora solo hace falta que nosotros le dediquemos tiempo a la palabra, a la oración, a congregarnos y a ser humilde. Cuando usted no sepa algo, pues quiero que sepa que aquí estamos para ayudarle a entender lo que usted no entiende. Póngase de pie, vamos a orar para terminar este culto y darle gracias al Señor en el nombre de Jesús. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias. Te damos muchas gracias, Padre, por habernos dado hoy la oportunidad de poder ser edificados con tu palabra. Te damos gracias, Señor, esta noche por habernos ayudado a entender, Señor, que como hermanos en Cristo muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, por preferencia de pastores, porque no habíamos entendido, Señor, que los pastores son servidores. No habíamos entendido, Señor, que los pastores son trabajadores de la viña del Señor, que los pastores tienen diferentes dones y funciones y que son colaboradores de Dios. Señor, yo te quiero pedir hoy por los pastores. Quiero orar, Señor, hoy y pedirte que bendigas a los pastores que usted ha puesto en cada congregación. Yo te pido, Señor, que bendigas a los pastores, ayudándoles a entender que ellos no están, Señor, para exigir, demandar, que no están, Señor, para que la gente los aplauda o los admire, que nosotros, cada pastor, Señor, ha sido puesto para servir, para ser un servidor, que cada pastor ha sido puesto, Señor, para ser un trabajador en la viña, un colaborador de Dios, que cada pastor tiene el privilegio y la responsabilidad de predicar la palabra, de no predicar otra cosa más que tu palabra. Oro por los pastores, Señor, que usted ha puesto en cada iglesia, en cada templo. No importa, Señor, la denominación o el nombre de la iglesia. Lo único que nos importa, Señor, es que si usted puso a ese pastor necesita de nuestra oración. Los líderes de esas iglesias necesitan de nuestra oración. Oramos por los líderes, Señor, que usted ha puesto alrededor de los pastores para que usted los bendiga, los guarde. Oramos, Señor, oramos por todos los pastores y líderes. Oramos por la familia pastoral. Oramos por esas esposas de pastores. Oramos por los hijos de pastores, Señor. Porque no es fácil, Señor. No es fácil y nunca será fácil el trabajo pastoral, Señor. Pero si usted nos llamó a esta labor, debemos hacerla, debemos cumplirla, debemos perseverar, Señor. Yo te doy gracias por toda la gente, Señor, que usted ha traído a esta congregación. Gracias por todos los servidores que hay en esta iglesia. Gracias por todos los niños, jóvenes, mujeres y hombres que usted trae a esta congregación. Yo te doy gracias, Señor, por todas las personas que han sido traídas por el Espíritu Santo a través de mis hermanos. Te doy gracias por todos los que oran por mí, por mi esposa, por mis hijos y mis nietos. Te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por todos mis hermanos que oran. Y aún te doy gracias por aquellos que me critican o me señalan o me difaman. Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Te pido, Señor, que los bendigas. Te pido, Dios, que bendigas a todas las personas, a los que me bendicen y a los que me maldicen, Señor. Te pido que los bendigas, que los ayudes, que los fortalezcas, Señor. Te pido, Señor, que en esta iglesia aprendamos, Señor,
a ponerle más interés a la palabra que predica el pastor o los predicadores que predican más que al predicador. Que aprendamos, Señor, a recibir la palabra, Señor, ya sea del pastor o del asistente o de cualquier otro predicador que se pare en este púlpito. Yo te pido, Señor, que tu pueblo aprendamos todos, Señor, a recibir tu palabra y no poner nuestra mirada en los hombres. Perdónanos, Señor, si hemos querido poner a nuestros pastores en el lugar donde no han sido puestos por Dios. Usted nos ha puesto para ser servidores, Señor. Ayúdame a ser un servidor tuyo, de tu pueblo, y hacer bien mi trabajo. Ayúdame a trabajar en la viña. Ayúdame, Señor, a ser un buen colaborador suyo. Ayúdame, Señor, a cumplir con mis tareas como pastor y líder de esta iglesia, como servidor tuyo, Señor, como servidor de la iglesia. Te pido que fortalezcas a todos los servidores de esta iglesia, a los directores, a los coordinadores, a los colaboradores, a todos los que trabajan. Cada uno de ellos hace una labor diferente. Hay unos que están evangelizando, otros consolidando, otros trabajando Señor, sirviendo. Padre, yo te ruego, Dios mío, que bendigas a todo el pueblo que sirve, a todos los que asisten a esta iglesia, aquellos hermanos, Señor, que hacen un servicio, Señor, para esta congregación y para tu nombre a través de su aporte económico. Señor, tu palabra dice que había un grupo de mujeres. Tu palabra dice que había un grupo de mujeres que servían a Jesús con sus bienes. Señor, a usted le podemos servir de tantas maneras. Señor, toda persona que viene a esta iglesia y aporta, Señor, con sus ofrendas, con sus diezmos, con sus primicias, Señor, muchos de ellos, Señor, están conscientes, Señor, que esa es su manera de servir. Que tal vez nunca van a ir a predicar o a evangelizar con nosotros, pero su manera de servir, Señor, será a través del aporte económico que hacen. Como lo dice tu palabra, aquella mujer viuda que llegó al alfolí, Señor, a depositar 2 monedas. Una mujer viuda que no tenía nada, y ella llevó aquellas 2 monedas, y Jesús admiró y reconoció la buena labor de esa mujer. Yo te ruego, Señor, que bendigas a todos los que ofrendan, los que diezman, a todos los que traen una primicia. Yo te doy gracias por todos mis hermanos que están colaborando, Señor, para recolectar, Señor, para las sillas, que tenemos el plan este año, Señor, de cambiar las sillas, Señor. Padre, yo te doy gracias por cada ofrendante que voluntariamente se comprometió, Señor, a traer una ofrenda. Yo te doy gracias. Te doy gracias por aquellos que ya lo cumplieron. Te doy gracias por aquellos, Señor, que han abonado. Te doy gracias por todo tu pueblo que se está disponiendo este año, Señor, para poder, Señor, hacer esta inversión en este templo, Señor. Así vamos a seguir haciendo mejoras, Señor, para tu gloria. Señor, yo te doy gracias por este 29 aniversario que vamos a estar celebrando este mes de febrero. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por los 29 años que nos has dado predicando tu palabra. Nos has guardado, Señor, por cada alma que se ha arrepentido, por cada persona que se ha bautizado, por cada discípulo que ha terminado su discipulado. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir conquistando Granada para Jesucristo. Ayúdanos, Dios, a seguir ganando almas, Señor, a seguir llevando el evangelio a toda criatura y anunciando que Jesucristo es el Salvador. Padre, ayúdanos a seguir haciendo tu obra. Cada uno de nosotros, Señor, somos parte de tu iglesia. Ayúdanos a seguir haciendo tu obra, Señor. Padre Santo, yo te ruego que traiga respuesta, Señor, a las peticiones de todos mis hermanos. Te lo puse al inicio, Señor, y ahora, terminando el culto, te quiero poner una vez más las peticiones del corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas. Tú conoces, Señor, cuáles son las peticiones, las que están escritas aquí y las que hay en el corazón de ellos. Tú sabes, Señor, quiénes son los que hoy están enfermos. Tú sabes quiénes son los que hoy están atribulados por tener a un familiar, Señor, tal vez en la cárcel o en el hospital. Tú sabes, Señor, tú conoces
la necesidad que hoy hay en muchos hogares. Extiende tu mano, Señor. Aquel que vino esperando una respuesta, una puerta abierta, Señor. Personas que están esperando una nueva oportunidad para encontrar un nuevo empleo, un nuevo trabajo, una nueva oportunidad, Señor. Yo te ruego, Padre, que usted bendiga a su pueblo. Oro, mi Dios, por la Lesca Xiomara García y Sayana Paladino. Oro por estas dos personas, Señor, quienes tú conoces qué es lo que necesitan. Usted conoce, Señor, cuál es la petición de ellas. Por eso te ruego que extiendas tu mano. Extiende tu mano de poder y de misericordia, Señor, trayendo fortaleza. Vamos a adorar a Dios para despedir este culto, para adorarlo y darle gracias